Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de diabetes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dietética en diabetes, ¿vale? Y también vamos a hablar más adelante de la dietética en paciente renal. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Cuáles van a ser los objetivos en un paciente con diabetes? Primero, lo más importante, siempre, va a ser lograr y mantener las concentraciones de glucosa en rangos normales o lo más cercanos a lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente un paciente con diabetes, sus niveles de glucosa van a estar elevados, pero con dieta de verdad que sí se puede llegar que se estabilice su glucosa. Entonces, obviamente con su tratamiento farmacológico adecuado y su complemento de plan nutricional debe de ser lo más específico para tener estos buenos resultados. El tener un peso saludable en un paciente con diabetes lo va a hacer todo, ya que eso nos va a evitar problemáticas a futuro o si el paciente ya los tiene, porque es muy común que un paciente con diabetes también presente problemas en cuanto a colesterol, triglicéridos, algún problema renal, es decir, alguna enfermedad concomitante a diabetes. ¿Bien? Olvidaba decirles que cuando una persona con diabetes tiene pérdidas de peso, debemos de monitorear todo el tiempo que este peso no sea pérdida de músculo, que siempre la pérdida de peso sea en grasa, eso nos va a garantizar algo adecuado. Hay que promover también el consumo de hidratos de carbono altos en fibra y bajos en índice glucémico. Para mí es bien importante en este tipo de pacientes utilizar alimentos de bajo índice glucémico. De hecho, una de sus tareas que van a realizar en este módulo, donde ya vamos a ir ampliando la cantidad de material que vamos a utilizar en consulta, es justamente realizar una presentación en PowerPoint donde vengan los alimentos de índice glucémico, que no copien una tabla, que ustedes hagan su propia tabla donde vengan primero alimentos en bajo índice glucémico, alimentos en medio índice glucémico y alimentos en alto índice glucémico, ¿vale? Otra de las cosas importantes que es muy común en los pacientes con diabetes es encontrar la tensión arterial elevada. La tensión arterial debe de tratar de normalizarse o estar lo más cercana posible a esto. Hay que promover también un perfil de lípidos adecuados, justo lo que les decía, todas aquellas enfermedades que tenga junto con diabetes se deben de tratar o se deben de tratar los niveles lo más cercano a rangos normales. Ahora, en cuanto a la proteína, ¿qué es lo que se hace en esta distribución nutricional de proteínas? Se trata que del 15 al 20% del gasto energético total, que este concepto ya lo debemos de tener muy claro, debe de cubrirse con proteína. Es decir, esto debemos de nosotros cuidarlo de acuerdo al requerimiento de la función renal. Si mi paciente con diabetes tiene problemas renales, ya sea una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, se va a tratar como paciente renal. No voy a utilizar solo este porcentaje cuando mi paciente tiene únicamente diabetes, ¿vale? En el caso de los lípidos, debe de adecuarse de acuerdo al perfil metabólico, es decir, sus niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, etcétera. Hay que establecer también un plan de alimentación, que sea un plan de alimentación cardioprotector para la prevención del tratamiento de un accidente cerebrovascular o un evento cerebrovascular. En cuanto a los lípidos saturados, debo de tener menor a 7% de mi consumo total y en el caso de las grasas trans, minimizar su consumo, si es posible, omitirlo. En cuanto a los hidratos de carbono, se deben de realizar de acuerdo al perfil metabólico. Esto es bien importante, de acuerdo a sus análisis bioquímicos. Es algo que yo debo de considerar para estos tratamientos. Si es de fibra, en cuanto a hidratos de carbono, debo de respetar de 25 a 35 gramos al día o bien 14 gramos de fibra por 1000 calorías. Y el índice glucémico para mí es de lo más importante que yo debo de considerar en mi paciente con diabetes. Asimismo, la combinación de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que yo evite utilizar dentro de la misma comida diferentes hidratos de carbono o cantidades excesivas.
Por ejemplo, mezclar arroz con papa, con algún otro cereal, por ejemplo, es algo que debo de evitar, o tortilla juntos. Todas estas cositas son importantes a la hora de trabajar con un paciente con diabetes.